Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal e ideólogo del movimiento de los internautas ecuatorianos. Hoy hablaremos sobre la imagen internacional de Ecuador después de la ruptura de relaciones con Venezuela. Evidentemente, la imagen internacional de Ecuador volvió a ser la que teníamos antes de Correa. Cuando le preguntabas a cualquier extranjero qué es el Ecuador, ni siquiera sabían dónde quedaba, ni siquiera sabía de qué se trataba, y por último lo definían como una cagadita de mosco en el globo, en el mapa mundi de la Tierra. Es decir, éramos tan pequeños, tan insignificantes, que realmente ni nosotros los ecuatorianos podíamos autoestimarnos, tener autoestima de nosotros mismos. En el momento actual se vive una disputa de los diferentes modelos de capitalismo, porque prácticamente el socialismo marxista y el socialismo marxista, leninista, stalinista o maoísta desaparecieron. Y ahora existe lo que podríamos llamar el capitalismo marxista, que es una evolución del marxismo hacia el capitalismo de los ex países marxistas, como por ejemplo China y Rusia. Este capitalismo marxista se caracteriza porque puede formar billonarios en tiempo sorprendentemente rápido y sin necesidad de que esos multibillonarios sean personas que hacen su fortuna porque producen una innovación. En cambio, los multibillonarios de los Estados Unidos se caracterizan porque son multibillonarios. Primero, en la mayor parte de ellos son de primera generación, o sea, no son sus padres, sus abuelos ni nada multibillonarios, sino que es una generación que se ha vuelto multibillonaria básicamente por sus innovaciones científicas y tecnológicas, básicamente tecnológicas. Estamos hablando de Bill Gates, Steve Jobs, la gente de Google, la gente de Facebook. Todos estos son gente que ha hecho su fortuna en una sola generación, en un tiempo sorprendentemente rápido. Entonces el capitalismo norteamericano se diferencia del capitalismo chino y del capitalismo soviético por las siguientes razones. El capitalismo norteamericano es un capitalismo que por trascendencia o por antecedente se fundamenta en la innovación científica y tecnológica. Este ha sido su principal recurso. El capitalismo soviético se fundamenta sobre todo en la enormidad de un territorio con enormes y cuantiosas cantidades de recursos y materias primas, más una población bien preparada que le permite estar en la carrera espacial y en la carrera militar, la carrera armada. El capitalismo chino, por el contrario, está en el tercer país más grande del mundo y se caracteriza porque, sorprendentemente, es un país que puede alimentar a 1.200 millones de seres humanos, más que toda la población que existe desde el Canadá hasta la Argentina, en un espacio de terreno, y no se puede hablar de que ellos tengan problemas de desnutrición. ¿Cómo este país logró ingeniárselas y crear y desarrollar un sistema para mantener una población bien alimentada y luego de eso convertir a esa población en el principal recurso económico? Gente con capacidad, con inventiva, con capacidad especialmente empresarial, comercial, de gestión, que han invadido el planeta Tierra con sus productos, con sus empresas, con sus chaulafanes, con todo. Realmente se propagan en el planeta Tierra como autogestores de sus propias empresas, con capacidad de ser sus propios jefes. Esto es sorprendente. No deja de sorprender, por supuesto, también a la India, que tiene también 1.200 millones de habitantes, que, bueno, ahí sí tenemos un gran problema. Tenemos la mayor población pobre del planeta. Bien,
en estas circunstancias nos enfrentamos a que Ecuador está ¿de qué lado? ¿Del lado de qué? Del capitalismo norteamericano, o sea, este capitalismo fundamentado básicamente en la libertad, entiéndese por libertad aquella capacidad de tomar decisiones aun cuando no vayan contra el Estado. En Estados Unidos usted puede ser gángster, es una posibilidad. Usted puede ser ladrón, usted puede ser narcotraficante, usted puede ser político, usted puede ser astronauta, usted puede ser artista. Las opciones de elección son millones. Esta es la gran ventaja de este sistema, ¿verdad? De crear un sistema donde los seres humanos tienen millones de opciones para elegir. Y tienen la posibilidad real de elegir. Es decir, no solamente que tienen las opciones, sino que pueden elegir. Porque usted tiene millones de opciones para elegir, como en el caso de Brasil, pero la pobreza no le permite elegir nada. Entonces esa es la contradicción entre el capitalismo brasileño y el capitalismo norteamericano. En cambio, el capitalismo ruso es un capitalismo que brinda seguridad. Vale señalar que el capitalismo norteamericano brinda sobre todo seguridad, brinda seguridad sobre todo a los más ricos. No brinda tanta seguridad a los que no son ricos, y hasta brinda inseguridad a los pobres. Este es el caso de los migrantes, es el caso de los afros, es el caso de los indígenas norteamericanos que viven en la marginación y viven estados de inseguridad. En cambio, el socialismo capitalista ruso es un socialismo capitalista, llamaríamos el capitalismo de los ex países comunistas. Es un capitalismo que brinda seguridad a todo el mundo, pero especialmente brinda seguridad a los amigos del gobierno. Y el capitalismo chino es un capitalismo que brinda seguridad a todo el mundo por igual, pero sobre todo brinda seguridad a aquellos que tienen más capacidad empresarial, más capacidad de gestión, que son más atrevidos, que pueden salir al mundo a hacer negocios, a hacer empresas, a buscar porvenir. El capitalismo sueco, en cambio, es un capitalismo que brinda protección y seguridad a los ricos y a los pobres, diferente del capitalismo del resto de Europa, que brinda sobre todo seguridad a la gente que tiene casta, sangre azul, vinculación con la realeza, vinculación con el poder económico, y muy diferente del capitalismo latinoamericano, que es un capitalismo donde se brinda seguridad única y exclusivamente a los ricos, y los pobres no tienen ninguna seguridad. Ellos tienen que vivir en el infierno para que los ricos la pasen bien. Estas son las circunstancias en que estamos viviendo, y este es el ambiente y el entorno en el que estamos negociando, en el que estamos viviendo. Y aquí es donde entra Rafael Correa y Lenín Moreno. Rafael Correa le dio a Ecuador una imagen extraordinaria, convirtiéndolo en la capital de Sudamérica. Por eso se hizo aquí el edificio de UNASUR. Ecuador dejó de ser la sombra de un país en la costa del Pacífico que podía contar más sus hazañas de cobardía, porque perdió 5 veces el tamaño de su territorio y no tiene ni héroes para contar, y lo convirtió en un país que primero en la superficie marina recuperó 5 veces el tamaño de su territorio, y en segundo lugar que era un motor de toda América del Sur, un centro de convicciones, de reuniones, de fortalecimiento de toda América del Sur, y posiblemente también lo fue de la CELAC y toda América de América Latina. Entonces, en estas circunstancias, Rafael Correa le da a Ecuador la imagen de un país que tiene el coraje de enfrentar a Estados Unidos protegiendo a Julian Assange, que tiene el coraje de enfrentar a Estados Unidos, que tiene el Plan Colombia, y Ecuador se sale del Plan Colombia, que tiene el coraje de enfrentar a Colombia, que es el país que es un protectorado de los Estados Unidos, tiene 7 bases militares ahí, y invadió Ecuador, y a ese país logró frenarlo. Entonces, la imagen de Rafael Correa es la imagen de un individuo que le da a Ecuador una postura internacional
que es brillante, y se nota también cuando se llega al acuerdo climático, donde Rafael Correa es uno de los oradores más brillantes, y se consigue un acuerdo climático mundial, y Ecuador está a la cabeza defendiendo su biodiversidad. Y también Ecuador es uno de los promotores de cambios en la conducta económica, por ejemplo, la desaparición de los paraísos fiscales. Sabemos en el mundo entero que los paraísos fiscales son una aberración de la economía, porque ahí se puede esconder todo tipo de dinero mal habido, gana muchos más intereses, y después se puede utilizar ese dinero, préstamos de esos bancos donde se guarda el dinero, para ganar campañas electorales, para comprar cocaína, para narcotraficar, para comprar bienes y lavar dinero. En fin, es un sitio donde se realiza lo que se llama la economía inmoral. Entonces, a esta economía se opone Rafael Correa, y esa es la imagen que le da a Ecuador otra categoría. Ecuador es el país que se opone a los paraísos fiscales. También se opone a esto de la manipulación de los servicios secretos de las embajadas de Estados Unidos y de Europa sobre los países del tercer mundo. Contrariamente, Lenín Moreno nos da a nosotros la imagen absolutamente diferente. Lenín Moreno en sí nos representa físicamente como un país de gente postrada, de gente presa de una silla de ruedas. Recordemos que, terminado este gobierno, Lenín Moreno morirá preso en su casa, porque violó las leyes del Ecuador, violó la Constitución, e hizo en el Ecuador una dictadura camuflada y protegida por Estados Unidos. Esto es una de las cosas más graves. Logró conseguir sicarios políticos como mi querido amigo Lucho Hernández, que es un sicario político. Consiguió otro sicario como Trujillo, consiguió otros sicarios políticos como los de ex miembros de Alianza País en la Asamblea Nacional, otros sicarios políticos como gentes que podían presentar cualquier denuncia contra el gobierno anterior, y convirtió y creó mártires por primera vez en el Ecuador. Hay mártires políticos. El primer mártir político es Jorge Glass, que está en la cárcel, y seguramente desde la cárcel, el día que salga, será un serio candidato a ser presidente del Ecuador. Lo mismo pasa con Rafael Correa, otro mártir que no puede regresar a su país porque existe toda una trama hecha a partir de crear cortes, juicios, jueces, fiscales de manera ilegal para tratar de figurar o de concebir una justicia falsa. Estas son las circunstancias que nos hacen parecer a nosotros los ecuatorianos ahora realmente lo que siempre nos hicieron parecer los gobiernos anteriores a Rafael Correa: una cagadita de mosco en el mapa mundial. Esto aún es más visible cuando la inseguridad jurídica en el Ecuador se convierte ya no solamente en una patente de una lacra social, porque ya éramos el país más corrupto jurídicamente de América y del mundo. Habíamos ganado ese membrete junto con la policía mexicana, junto con el ejército colombiano, el uno el ejército más corrupto del mundo, el otro la policía más corrupta del mundo y la justicia más corrupta del mundo ecuatoriano. Pensábamos que con Rafael Correa, que hizo una verdadera revolución de la justicia, no solamente por su infraestructura, por la forma de nombrar jueces, por la presencia de juicios de cortes especiales para niños, de sistemas de flagrancia, de UPCs, de sistemas de laboratorios policiales para investigación, etcétera, etcétera. Todo eso, el hecho de que los policías ya no necesitaban tener $50,000 para poder llegar a la escuela de policías, y después para poder recuperar esos $50,000 había que entregarse de lleno a la mafia. Entonces, todo eso cambió con Rafael Correa, pero ha vuelto con Lenín Moreno. Este retorno de la justicia corrupta, que nuevamente ya es visible a nivel mundial, se manifiesta ya a nivel domiciliario, a la vuelta de la esquina.
Ahora la gente ya no cree en la justicia y hace justicia por propia mano. En Pozorja han sido asesinadas 3 personas porque alguien dijo que eran secuestradores de niños. Y ahora sí, fueron y los lincharon. Este sistema de masacre, de hacer justicia por propia mano, es el paso fundamental y preliminar para que la mafia colombiana, la mafia mexicana puedan afincarse aquí y ellos puedan tener derechos y posesión gracias a que tienen un aparato sicarial muy importante. Lenín Moreno ha creado por primera vez en la historia del Ecuador los denominados sicarios políticos, que están ahora en el Consejo de Participación Ciudadana, están en el Tribunal Supremo Electoral o Consejo Nacional Electoral. Se están buscando los sicarios políticos para ocupar la Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de Justicia. Estos sicarios políticos tienen la finalidad simplemente de terminar con Correa y de terminar con el correísmo. Esa es la única misión. Lo demás, hacer justicia, dar a cada cual lo suyo, establecer, evitar que haya desaparecidos, del país que más desaparecidos tienen. Tenemos ya solamente en lo que va del año 4.000 desaparecidos. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Por eso, señores ecuatorianos, la imagen de Lenín Moreno internacional que nos ha dado es deplorable. La expulsión y la ruptura de relaciones con Venezuela prueban que Lenín Moreno es solamente un peón en el ajedrez político internacional de los Estados Unidos. Muchas gracias.